Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por el interés, por asistir a este webinar. Voy a presentar este webinar que nos va a hablar de los factores que se asocian al desarrollo de la competencia científica en los estudiantes peruanos. Esto es un estudio muy interesante que se basa en los resultados de la prueba PISA, que tuvo énfasis en la competencia científica en el año 2015. A partir de entonces sabemos que los resultados peruanos en competencia científica fueron muy bajos, pero más allá de lamentarnos de lo atrasados que estamos, pues estudiar cuáles son los factores que influencian y que permiten que algunos estén mejor que otros, pues resulta algo muy importante, no solo para las guías políticas, en las políticas de educación, sino también en la práctica docente de cada uno de nosotros. Entonces es para mí un enorme placer participar ahora como moderador en este webinar y escuchar con mucha atención el estudio que nos están presentando. Nos van a presentar Álvaro Darcourt, es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de maestría en Medición Psicológica en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente, Álvaro integra el equipo de factores asociados en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, conocida como UMC, del Ministerio de Educación. Estará con nosotros también Wilmer Hernández, quien es bachiller en Ciencias, en Estadística e Informática por la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Tiene estudios de maestría en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente integra el equipo de Psicometría de la Oficina de Medición de la Calidad de la UMC del Ministerio de Educación del Perú. Y también Sadit Ramos, licenciada en Estadística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Estadística por la Católica y actualmente integra el equipo de Estadística en la Oficina de Medición de Calidad en la UMC del Ministerio de Educación. ¿Quién les habla? Soy Daniel Guerra, soy profesor de Cayetano Heredia. Yo no he estudiado educación, yo soy profesor en la universidad desde hace 11 años y soy investigador. Mis intereses de investigación en biofísica y en bioquímica sobre plegamiento de proteínas, ingeniería genética y bacterias, y tuve la buena fortuna de participar como asesor en el CINEACE del 2013 al 15 para la elaboración de los estándares que luego sirvieron de base al nuevo currículo, para lo cual también serví como consultor. Y en el año 2019 ocurrió algo muy interesante que me llevó a conocer a Álvaro y al equipo de la UMC un poco más profundamente, porque bueno, había que elaborar el currículo para los docentes, para la formación inicial docente en ciencias. Y tuve la buena fortuna de que por ese entonces el equipo de la UMC estaba haciendo este estudio y compartieron muy generosamente conmigo algunos de sus resultados y las observaciones que estaban empezando a hacer en ese momento y la literatura que estaban consultando también. Entonces, esa discusión me resultó muy enriquecedora y estoy encantado de que ahora estamos más conocidos y podemos compartir esta discusión con un público más extendido. Sin más, ahora tenemos un simpático video que nos va a compartir Eduardo antes de entrar a la presentación. La competencia científica es la habilidad de comprometerse, como ciudadano reflexivo, con cuestiones e ideas relacionadas con la ciencia. Los estudiantes que desarrollen esta competencia serán capaces de explicar fenómenos, evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar datos y pruebas científicamente. En Perú, según PISA 2015, el 58,5% de estudiantes no logró alcanzar el nivel de aprendizaje más básico para el desarrollo de esta competencia. ¿Qué factores podrían influir en el desarrollo de la competencia científica en los estudiantes peruanos? Los resultados de la prueba de ciencia se identificó que las características de algunos estudiantes podrían dificultar su aprendizaje en temas de ciencia durante la etapa escolar. Por ejemplo, los estudiantes hombres obtuvieron, en promedio,
15 puntos más que las estudiantes mujeres. Además, ellas reportaron mayor ansiedad hacia las pruebas, menor interés en temas científicos y menor participación en actividades científicas. Tener una lengua materna originaria supuso una desventaja de aproximadamente 26 puntos, en comparación con los que tienen el castellano como lengua materna. Tener bajo nivel económico o provenir de una escuela estatal también significó menores puntajes en la prueba. Se evidenció que la enseñanza basada en la indagación, la enseñanza dirigida por el docente y la retroalimentación cumplen un rol relevante en el desarrollo de la competencia científica. También se identificaron diferencias en la enseñanza de la ciencia según el sexo del estudiante, ya que los estudiantes hombres reportaron mayor participación y apoyo de los docentes, en comparación con lo reportado por las estudiantes mujeres. Un elevado número de docentes sostuvo que su capacidad de enseñanza de ciencia se veía perjudicada por cuestiones como la falta o baja calidad del material educativo o la deficiente infraestructura de la escuela. Además, se evidenció que la mayor escasez de material educativo se relacionó con menores puntajes en la prueba. En promedio, 4 de cada 10 estudiantes muestra interés por elegir una carrera científica o tecnológica. El porcentaje de estudiantes hombres con este interés es mayor que el porcentaje de estudiantes mujeres, y se identificó la existencia de preferencias diferenciadas. Las mujeres prefieren carreras de salud y los hombres carreras de ingeniería. Además, el porcentaje de estudiantes con este interés disminuye cuando su nivel económico es bajo y su lengua materna es originaria. Existen al menos 2 factores relevantes para el desarrollo de este interés: el tener al menos un padre o una madre dedicado al campo científico y la expectativa de obtener un mejor futuro laboral. Con estos hallazgos, se espera contribuir a la discusión y reflexión sobre los desafíos del sistema educativo peruano para garantizar el desarrollo de la competencia científica con equidad. Puedes acceder a la publicación en www.umc.minedu.gov.p. El Perú primero. Muy interesante y muy preocupante. Sin más preámbulo, comencemos ya la presentación por quienes han realizado este estudio. Pido que los que no estamos exponiendo apaguen su cámara para no extralimitar el poder de la conexión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por su asistencia. Como se mencionó en el video y como se resumió, aquí lo que vamos a presentar son 3 estudios que lo que hacen es un poco abordar justamente esto que tú mencionabas, que es de alguna manera preocupante en torno al desarrollo de la competencia científica en nuestro país, ¿no? Tenemos ahorita datos de PISA 2015, que es la última evaluación de PISA que tuvo énfasis en ciencia, lo cual implica que, además de evaluar la competencia científica, se recabaron una serie de preguntas y se recabó información relacionada justamente a factores relacionados al desarrollo de esa competencia. Entonces, como se vio en el video, PISA define la competencia científica como la habilidad para comprometerse con cuestiones relacionadas a la ciencia y con ideas científicas como ciudadanos reflexivos, ¿no? Es decir, no solamente el conocimiento explícito, sino también la capacidad de usar ese conocimiento en distintas situaciones. Y también, como se mencionó, los estudiantes que desarrollen esta competencia van a poder explicar fenómenos de forma científica, diseñar y evaluar investigaciones de corte científico y también interpretar datos y pruebas desde esta perspectiva. Entonces, poco como se mencionó también, los resultados de alguna manera no son muy auspiciosos para el Perú. De hecho, en el 2015, en PISA, lo que encontramos es que Perú se encontraba a la cola de Sudamérica y que alrededor del 60% de estudiantes, y estos datos son representativos de la población nacional, no habían desarrollado el nivel mínimo de competencia científica.
Entonces, un poco alrededor de esos resultados, lo que nos preguntamos, y de alguna manera son las preguntas que guían las tres investigaciones que vamos a presentar hoy. La primera es: ¿qué diferencias existen en la distribución de factores actitudinales y también de estrategias pedagógicas relacionadas al desarrollo de la competencia científica según dos estratos puntuales, el sexo y el nivel socioeconómico de los estudiantes? Por su parte, el segundo estudio va a hablar de cómo determinadas estrategias y prácticas pedagógicas se asocian a la competencia científica. Y finalmente, también se va a mostrar resultados de un estudio sobre los factores que de alguna manera ayudarían a explicar el interés en carreras científicas y tecnológicas. Entonces, a continuación los voy a dejar con mi compañero Wilmer, quien va a profundizar en los aspectos metodológicos de los estudios. Buenas tardes. Como ya lo mencionó mi compañero Álvaro, voy a empezar esta primera parte de la exposición. Empezaré detallando sobre las características de la muestra en Perú de la prueba PISA. La prueba PISA en el Perú evaluó en el 2015 a 6.971 estudiantes de aproximadamente 15 años, los cuales estuvieron distribuidos en 247 escuelas. Con respecto al sexo, podemos observar que la mitad de la muestra son hombres y la otra mitad son las mujeres. Con respecto a la lengua materna, la mayoría de estudiantes evaluados en PISA tienen como lengua materna el castellano. Con respecto al área, podemos observar que la mayoría de los estudiantes evaluados en la prueba PISA pertenece a una zona urbana. Con respecto a la gestión de la escuela, podemos observar que la mayoría de las escuelas, la mayoría de los estudiantes pertenecen a escuelas de gestión estatal. En la siguiente diapositiva, empezaré mostrando las variables en el cual va a girar el entorno de este estudio. PISA en el 2015 define la competencia científica como un conjunto de habilidades que pueden ser desarrolladas sobre la base del conocimiento y también de las actitudes científicas. Es por ello que en PISA 2015, aparte de aplicar las pruebas de conocimientos, también se aplicó una serie de cuestionarios que busca brindar información sobre otras dimensiones de la competencia científica. Es por ello que en esta diapositiva mostramos las variables asociadas al desarrollo de la competencia científica agrupadas en 4 dimensiones. En el marco conceptual de PISA 2015, las actitudes relacionadas a la ciencia y las creencias científicas forman parte de la competencia científica, mientras que la práctica pedagógica y el contexto para el aprendizaje de la ciencia son aspectos del proceso de desarrollo de la competencia científica. En la siguiente diapositiva mostraremos las diferencias que existen en el desarrollo de la competencia científica. El reportar análisis descriptivos de las variables asociadas al desarrollo de la competencia científica por subpoblaciones nos ayuda a visibilizar la desigualdad de oportunidades en el desarrollo de la competencia científica. Es por ello que ahora empezaremos mostrando estas variables asociadas al desarrollo de la competencia científica según el sexo y el nivel socioeconómico del estudiante. En este primer gráfico mostraremos algunas variables relacionadas a las actitudes y creencias científicas según el sexo del estudiante. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que con respecto al gusto por la ciencia y las creencias epistemológicas, no existe diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres y las mujeres tienen un nivel similar en el gusto por la ciencia y en las creencias epistemológicas con respecto a la ciencia. Con respecto a la motivación del logro y la motivación instrumental, podemos observar que son las mujeres, los que son los círculos de colores azules,
son las mujeres que tienen un mayor nivel de motivación de logro y motivación instrumental con respecto a los hombres. Pero son los hombres los que desarrollan en mayor nivel actividades científicas. Esto último podría ser explicado por algún sesgo donde se dice que los hombres son mejor o están más orientados a temas de ciencia. Y esto puede ser reforzado por los padres. Es por eso que el estudiante, en sus tiempos libres, desarrolla más actividades científicas que las niñas. En la siguiente diapositiva, seguiremos hablando de las mismas variables de las actitudes y creencias científicas, pero ahora según el nivel socioeconómico. ¿Qué se puede observar? Se puede observar que la motivación de logro y las creencias epistemológicas tienen una relación directa con el nivel socioeconómico. Es decir, a mayor nivel socioeconómico, mayor motivación de logro. Y también a mayor nivel socioeconómico, mayores creencias epistemológicas. Con respecto al gusto por la ciencia y las actividades científicas, se puede observar que no existe una relación visualmente en el gráfico de una relación directa o inversa entre el gusto por la ciencia y actividades científicas con el nivel socioeconómico. Pero podemos decir, con respecto a la motivación instrumental, que son los estudiantes de bajo y muy bajo nivel socioeconómico los que poseen mayor motivación instrumental con respecto a los estudiantes de nivel socioeconómico medio o alto. En la próxima diapositiva hablaremos de las variables, pero que están afines a las prácticas pedagógicas y al clima disciplinario. Primero trabajaremos según el sexo. ¿Qué observamos en esta diapositiva? Podemos observar que los estudiantes hombres perciben con mayor frecuencia la enseñanza dirigida por el docente, la retroalimentación del docente y la adaptación de la enseñanza, en comparación de sus compañeras mujeres. Hay un punto que ya también lo mencionaron en el video, es con respecto a la retroalimentación, ¿no? Es porque los estudiantes hombres sienten que sus profesores les enseñan y dedican mayor tiempo a resolver o a conversar con ellos en comparación de sus compañeras mujeres. Con respecto a la enseñanza basada en la indagación y clima disciplinario del aula, no se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres. En la siguiente diapositiva seguiremos presentando las mismas variables de las prácticas pedagógicas y clima disciplinario, pero ahora según el nivel socioeconómico. ¿Qué podemos observar en esta diapositiva? Podemos observar que existe una relación directa entre el nivel socioeconómico y la enseñanza dirigida por el docente. Asimismo, la relación se muestra entre el nivel socioeconómico y la adaptación de la enseñanza. Es decir, a mayor nivel socioeconómico, mayor adaptación a la enseñanza, y a mayor nivel socioeconómico, mayor enseñanza dirigida por el docente. Es la percepción que tienen los estudiantes. Con respecto a la retroalimentación y clima de disciplina del aula, gráficamente no se puede observar una relación directa o inversa entre el nivel socioeconómico y la retroalimentación o el clima disciplinario del aula. Pero podemos observar que cuando hablamos de la enseñanza basada en la indagación, son los estudiantes de bajo y muy bajo nivel socioeconómico los que perciben mayor frecuencia de la enseñanza basada en la indagación con respecto a los estudiantes de medio o alto nivel socioeconómico. Ahora daré paso a mi compañero Álvaro, que seguirá con el tema de prácticas pedagógicas y competencias científicas. Gracias, Wilmer. Sí, hemos visto, por ejemplo, acá como algunos factores que son relevantes para el desarrollo de la competencia científica, como actitudes favorables, creencias también que van en consonancia con los principios de la ciencia, y también las condiciones un poco en las que se da el aprendizaje se distribuyen o no están repartidos de forma equitativa según algunos estratos, ¿no? Puntualmente según sexo y nivel socioeconómico. Entonces, un poco para profundizar también en esto, vamos a presentar un primer estudio ya donde hay
modelamiento estadístico un poco más detallado. Y este de aquí lo que hace es enfatizar las estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces, PISA define 4 estrategias pedagógicas. La primera es la enseñanza dirigida por el docente, que da cuenta de la frecuencia con que el docente da clases estructuradas y provee información clara sobre temas de ciencia, ¿no? La segunda tiene que ver con la enseñanza basada en la indagación y tiene que ver un poco más con la realización de actividades prácticas y de experimentación, y un poco con la idea también de lograr una comprensión conceptual, pero partiendo un poco desde lo práctico. Es decir, una diferencia entre la enseñanza dirigida, que tiene un corte un poco más conceptual, más fáctico, y la enseñanza basada en la indagación, que es más práctica. Por otro lado, la retroalimentación, que tiene que ver con darle información al estudiante sobre sus progresos, y la adaptación de la enseñanza, que es como el docente se va adecuando a las particularidades de sus estudiantes, ¿no? Durante las sesiones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un primer dato que encontramos con PISA es que las 4 estrategias pedagógicas mencionadas se relacionan de manera moderada, entre moderada y alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las 4 estrategias no son excluyentes, y eso vendría siendo lo que ocurre en las aulas de muchísimas escuelas en el Perú. Estas 4 estrategias ocurren de manera o simultánea o paralela, pero nuevamente no son excluyentes entre sí. Un segundo dato que encontramos, que se encontró al analizar la base de datos y ver las relaciones entre las distintas variables, fue una relación negativa entre la estrategia de indagación, que es un poco la recomendada en muchos países, y el rendimiento en la prueba de ciencia de PISA. Entonces, lo que se hizo fue verificar que se estén analizando bien los datos, que no haya ningún problema, un poco más logístico, y cuando se corroboró que efectivamente este era un resultado real, lo que se hizo fue ver los resultados en otros países y en algunos estudios, y se encontró que efectivamente esta es una tendencia mundial. O sea, ocurre en 54 de los 63 países que participaron, por ejemplo, en PISA 2015. Y además hay toda una serie de literatura, de estudios, donde se ha buscado profundizar qué es lo que ocurre detrás, por qué se daría esta relación negativa entre una práctica o una estrategia recomendada para la enseñanza de la ciencia y el resultado en ciencia. Entonces, nuevamente, revisando un poco la bibliografía, lo que encontramos fue, y una hipótesis que nos llamó mucho la atención, fue la posibilidad de que detrás de esta relación negativa se esconda una relación no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser que la enseñanza basada en la indagación, que podríamos ver acá en el eje horizontal, se asocie con el puntaje en ciencia positivamente hasta cierto punto, a partir del cual el uso ya exclusivo o exclusivo de esta estrategia tendría por resultado, o se asociaría, mejor dicho, a una disminución en el rendimiento. Entonces, un poco lo que hicimos fue ejecutar una serie de modelos estadísticos, ver más o menos cómo se relacionaban una serie de variables que vamos a ver a continuación con el rendimiento en ciencias, e hicimos énfasis en las prácticas pedagógicas. Entonces, aquí podemos ver un poco los resultados. En la columna izquierda, o en la parte izquierda, podemos ver un listado de variables. Por ejemplo, podemos ver un primer conjunto de variables que dan cuenta de factores sociodemográficos y socioeconómicos del estudiante y de la escuela. En un segundo grupo podemos ver aspectos motivacionales, aspectos actitudinales y creencias, en este caso las creencias epistemológicas, que tienen que ver un poco con esta visión que valora la ciencia, pero también desde una perspectiva realista de que la ciencia es una práctica social y por tanto es perfectible y se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Se va modificando también, un poco. Luego tenemos un tercer conjunto de variables que dan cuenta un poco del contexto en el que se da el desarrollo y se da el aprendizaje de ciencia. Y finalmente, introdujimos en el modelo las 4 estrategias pedagógicas para la enseñanza de ciencia que contempla PISA. Entonces los resultados los podemos ver acá. Vemos una serie de barras horizontales. Algunas van hacia la derecha, las que van hacia la derecha hablan de relaciones positivas con la competencia científica, con el rendimiento en la prueba de ciencia, y las que van hacia la izquierda dan cuenta de relaciones negativas.
Y mientras más grande es la barra, mayor es la relación. Entonces, en primer lugar encontramos, como se mencionó y ya se adelantó un poco en el video y en la presentación de Wilmer, que existen brechas. Por ejemplo, aquellos estudiantes que tienen por lengua materna una lengua originaria, obtuvieron en promedio casi 21 puntos menos que los estudiantes que tienen por lengua materna el castellano. En menor magnitud, pero también de manera negativa, se encontró que los estudiantes que provienen de una escuela de gestión estatal obtenían en promedio casi 8 puntos menos. Y bueno, las relaciones positivas fueron con el estatus socioeconómico tanto individual como promedio de la escuela, es decir, mayor estatus socioeconómico se asocia a mayor rendimiento, lo corroboramos aquí. También que los hombres obtuvieron en promedio casi 15 puntos más que las mujeres en la prueba de ciencia. Y bueno, ya esto de alguna manera nos va pintando la cancha en la cuestión estructural, ¿no? En la cuestión de aquellos factores que están predados y que es más difícil modificarlos. Otros factores sobre los que sí se puede incidir un poco más son las actitudes y las creencias. Y aquí encontramos que tanto la autoeficacia, que tiene que ver un poco con la capacidad, la creencia de capacidad propia para el aprendizaje de la ciencia, la motivación del logro, que tiene que ver un poco con aprender las cosas para dominarlas y entenderlas y lograr cosas, el gusto por la ciencia y las creencias epistemológicas se asocian positivamente y destaca la asociación positiva con creencias epistemológicas. Es la más grande. Luego encontramos que aulas más ordenadas obtienen mejor rendimiento. La diferencia no es mucha con las aulas menos ordenadas, pero ahí hay algo ahí, hay un resultado interesante. Y también, como se mencionó previamente, que la escasez de material educativo se asocia a resultados más bajos. Finalmente, luego de explorar todas estas variables y un poco también controlar sus efectos, lo que hicimos fue introducir las estrategias pedagógicas. Y lo que encontramos acá fue un poco, en algunos casos, contraintuitivo. Por ejemplo, encontramos que cuando se introducían todas estas variables, la adaptación de la enseñanza tenía un rol mínimo, no era tan relevante como otras variables. Esto sí se esperaba, ¿no? Y coincide con resultados previos, que la enseñanza dirigida por el docente, es decir, aquella que tiene un carácter más conceptual y que hace énfasis en lo fáctico, se asocia positivamente, y encontramos también que persistía la relación negativa de indagación con rendimiento, y encontramos además una relación negativa de la retroalimentación con el rendimiento. Estas últimas dos relaciones resultan un poco contraintuitivas, pero lo que hicimos después fue justamente profundizar en estos resultados un tanto contraintuitivos. Y exploramos la posibilidad de que la indagación se relacione de manera curvilínea con el rendimiento, como se hipotetizó en un comienzo, ¿no? Y encontramos evidencia de que esto podía ser así hasta cierto punto, ¿no? En gran parte del espectro la relación siguió siendo negativa, y bueno, aquí cabe pensar un poco por qué se mantiene esta relación negativa. Una hipótesis es que muchas veces, y lo dice la literatura, en algunos casos, en algunas aulas, o en muchas aulas, lo que ocurra es que se hace o se puede hacer un uso que enfatiza mucho la dimensión práctica del aprendizaje de la ciencia, lo cual está bien, pero está bien y va a ser útil en la medida en que este énfasis en la dimensión práctica vaya acompañada de conocimientos conceptuales sólidos. Y para esto es importante, por ejemplo, que los docentes cuenten con una adecuada formación inicial en cuestiones disciplinares, y que además tengan también muy claros cuáles son los principios del método científico. Y otra hipótesis también es el de la causalidad invertida, ¿no? Estos análisis que estamos presentando en esta oportunidad no nos permiten hablar de causalidad. No podemos decir que la indagación cause un bajo resultado. Lo opuesto también podría ser perfectamente factible. Podría ser el caso que el docente, al encontrarse con aulas y con estudiantes que no necesariamente tienen un buen rendimiento, es decir, que tienen un bajo rendimiento, recurra de repente más a estrategias que enfatizan lo práctico. Y de repente esto no necesariamente va a ir acompañado de la parte conceptual, que es justamente lo que va a permitir que la indagación rinda sus frutos. Por otro lado, la relación negativa con retroalimentación nos daría cuenta que son los estudiantes de menor rendimiento los que reciben más retroalimentación. Y esto ya nos ayudaría un poco a entender este resultado un tanto contraintuitivo.
Es más, aquí, en esta parte de la curva, podríamos ver que en los casos de los estudiantes que tienen un menor rendimiento, una retroalimentación sostenida y sistemática ayudaría a levantar y a mejorar este rendimiento. Entonces, ya para finalizar, profundizamos en esta relación entre indagación y rendimiento en ciencia, según si las aulas tenían un mejor clima o un peor clima. Y lo que vimos es que la relación era más negativa en aquellas aulas que tenían un clima del aula más desordenado. Es decir, la indagación no solamente requeriría que el docente cuente con una buena preparación, conocimientos sólidos, sino también un buen dominio del aula, del clima del aula, y además, por extensión, que los estudiantes cuenten con mayores capacidades de regular de regular su comportamiento, ¿no? De autorregulación. Entonces, esto de alguna manera nos va aclarando el panorama de que la indagación tiene una serie de requisitos para rendir frutos. Y finalmente encontramos también que la relación era más negativa en aquellos estudiantes que tenían mayores puntajes en creencias epistemológicas. Es decir, que cuando la indagación es muy alta, su uso es muy alto y no necesariamente va acompañada de reflexión y una base sólida, conceptual, los estudiantes con mayores creencias epistemológicas podrían verse un poco más perjudicados. Entonces, un poco ya resumiendo, encontramos brechas que favorecen a los hombres, a los estudiantes de mayor estatus socioeconómico y de lengua materna castellana. Encontramos que las creencias epistemológicas son muy importantes para el desarrollo de la competencia científica. Contamos también que la escasez de material afecta negativamente, que la retroalimentación se relaciona negativamente, pero esto tendría que ver un poco más con el hecho de que los estudiantes de menor rendimiento reciben más retroalimentación, y que la indagación se relaciona en forma compleja con el rendimiento en ciencia. Entonces, sin más, le doy el pase a mi compañera Sadit, que nos va a hablar un poco de los factores que se asocian al interés en carreras científicas y tecnológicas. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, este estudio sobre interés en carreras científicas y tecnológicas. Como se mencionó, PISA no solamente evalúa el conocimiento, sino las actitudes y creencias. Esto es medido a través de cuestionarios. Ahora, ¿por qué interés en carreras científicas y tecnológicas? Pues para algunas sociedades resulta crucial que sus ciudadanos desarrollen desde temprana edad el interés y la disposición en involucrarse en cuestiones de ciencia y tecnología. A continuación, mostraremos también que existe un creciente desinterés en carreras científicas. A nivel mundial, entre los años 2000 a 2014, en los países de Inglaterra, Noruega, Australia y Nueva Zelanda, la proporción de estudiantes que estudian ciencias básicas, ingeniería y tecnológica ha disminuido de un 12% a un 9%. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Perú? Según el segundo Censo Nacional Universitario realizado en el 2010, contamos con el 22.5% de estudiantes de pregrado que estudia ciencias básicas, ingeniería y tecnología. Esta cifra se agudiza más aún en posgrado, con un 6.1%. Es por eso que en PISA 2015 se recoge una pregunta que es de ¿qué tipo de trabajo esperas tener cuando tengas 30 años? Para ello, hay diferentes factores que influyen en el interés de la carrera científica. Estos factores para este estudio han sido divididos en dos, en contextuales e individuales. En los contextuales tenemos la construcción de la identidad, que es la libertad de elegir. El estatus socioeconómico también es importante. El capital científico, por ejemplo, tener algún padre que esté laborando en temas relacionados a la ciencia. En cuanto a sexo y roles de género, se ha visto que las mujeres optan por elegir carreras relacionadas a las ciencias médicas y biológicas, mientras que los hombres más son a las ciencias puras y a la ingeniería. En cuanto a los factores individuales, tenemos las actitudes relacionadas a la ciencia, las emociones positivas, por ejemplo, el gusto por la ciencia, y las emociones negativas que también hay, ¿no? Que es la ansiedad frente a un tema de ciencia. En cuanto a motivación, tenemos motivación intrínseca, que es el disfrute
en algún tema de ciencia, y también una motivación instrumental, que es qué tan útil será la ciencia para mi futuro. También tenemos la autoeficacia científica. Revisando estudios, un estudio realizado por el CONCITEC, también vemos el desinterés por carreras científicas en el Perú. ¿Por qué se da? Esto es por la escasa cultura científica, por la desinformación que tenemos sobre las carreras científicas. En nuestro medio no tenemos modelos profesionales exitosos, lo cual nos trae una ambivalencia, ¿no? Importancia versus reconocimiento. O sea, la ciencia es importante, sí, pero en algún momento me van a reconocer. También pasa con eso, la falta de docentes capacitados y el escaso soporte durante la elección vocacional, ya que cuando salimos de quinto secundario uno no sabe qué estudiar, ¿no? Es por eso que PISA se centra, como les comenté, en su cuestionario. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo esperas tener cuando tengas 30 años? Esta pregunta fue de carácter abierto, la cual fue codificado utilizando los estándares internacionales de ocupaciones, y se codificó de la siguiente manera: ciencias, ingenierías, carreras de salud, tecnología de la comunicación, ciencias técnicas, carreras técnicas y en ciencias y otras carreras. Las 4 primeras para este modelo englobaron lo que es carreras científicas. A continuación, vamos a pasar después de haber sido codificados, estos nos trajeron la distribución de carreras según los estratos sexo, el estrato nivel socioeconómico, lo que es el rendimiento en ciencias y la gestión de la escuela. En cuanto a sexo, se observa que el 43.6% de los hombres dice elegir una carrera científica, mientras que en las mujeres solo el 35.3%. En cuanto a nivel socioeconómico, como podemos observar en las barras, vemos que a mayor nivel socioeconómico hay mayor cantidad de estudiantes que desea estudiar una carrera científica. En rendimiento, también cuanto mejor sea tu rendimiento en ciencias, vas a optar por elegir una carrera científica. Por ejemplo, los estudiantes que sacaron niveles mayores a 3, el 52.9% de ellos dice estudiar una carrera científica. En cuanto a gestión, en la escuela estatal, el 37% dice estudiar una carrera científica, mientras en el no estatal el 46.5%. Entonces, teniendo todo esto, hemos encontrado los factores asociados al interés en carreras científicas. Se mencionó que fue evaluado en 2 grupos, factores contextuales y factores individuales. Dentro de los contextuales tenemos la ocupación del padre, ¿no?, que se relaciona con la ciencia. Aquel estudiante que tenga su padre con ocupación relacionada a algo de la ciencia tiene el 73 veces más chance de elegir una carrera científica sobre aquel estudiante que su padre no tiene una ocupación relacionada a temas de ciencia. En cuanto a sexo, cuando el estudiante es de sexo mujer, tiene 38 menos chance de elegir una carrera científica frente a un estudiante varón. También los factores asociados positivamente al interés, a la elección del interés de la carrera en ciencia, es el nivel socioeconómico y la matrícula oportuna. En cuanto a los factores individuales, el que más aporta a esto modelo es la motivación instrumental, seguido por interés en temas científicos, luego la motivación del logro y después el involucramiento en actividades científicas. En este estudio también se hicieron interacciones, como ven, la ansiedad de las pruebas versus el sexo. La línea azul es de los hombres y la punteada es de las mujeres. Como vemos, a menor ansiedad en las pruebas, la probabilidad de elegir una carrera científica del hombre es mayor frente a la mujer. Mientras esta ansiedad va aumentando, vemos que esta probabilidad del hombre de elegir una carrera científica va disminuyendo, mientras que de la mujer se mantiene. Entonces, aquí podemos decir que las mujeres son persistentes en sus metas, mientras tanto que los hombres
se sienten con una mayor libertad de cambiar sus metas. En el siguiente tenemos la motivación instrumental y el nivel socioeconómico. Las líneas azul son los estudiantes con nivel socioeconómico alto y los de punteado son los estudiantes con nivel socioeconómico muy bajo. Como podemos ver, a menor motivación instrumental, la probabilidad de elegir una carrera en ciencias es mayor para el estudiante con nivel socioeconómico muy bajo. A medida que la motivación instrumental va creciendo, vemos que esto cambia, ¿no? Que ahora el que tiene la mayor probabilidad de elegir una carrera en ciencias es el estudiante que tenga un nivel socioeconómico alto. Esto puede ser que el estudiante con nivel socioeconómico alto cuente con un entorno más favorable para el desarrollo de sus metas. Ya finalizando esta presentación, vamos con un modo de resumen la siguiente, ¿no? Aún existen brechas y todo es a favor del sexo en los hombres y también de aquel estudiante con contar con su padre que tenga una ocupación científica. También se evaluó con prácticas pedagógicas, como por ejemplo en la enseñanza basada en indagación, pero esto no trajo efectos significativos para este modelo. En aspectos individuales, tenemos las actitudes, ¿no? Como el involucramiento en actividades científicas e interés a temas científicos. Y en motivación, fueron las del logro y la instrumental las que generan un efecto positivo hacia el interés. En cuanto a las interacciones, encontramos la mayor persistencia por parte de las mujeres y también hay una mayor motivación instrumental por parte de los estudiantes de nivel socioeconómico alto. A continuación pasaré a mi compañero Álvaro para las reflexiones finales. Gracias, Said. Sí, solamente para resumir un poco los hallazgos principales, un poco se corrobora las limitaciones en el desarrollo de la competencia científica en el país, y estas limitaciones están asociadas muchas veces a distribución dispar de actitudes, de conocimientos, de creencias que son favorables para el desarrollo de esta competencia. En ambos estudios los últimos dos estudios se encontró que los factores individuales tienen muchas veces un peso mayor que los contextuales, particularmente los de escuela y los de aula, y esto no implica que los factores contextuales no sean importantes, sino de alguna manera nos lleva a pensar que justamente la escuela tiene como uno de sus retos hacer la ciencia interesante, ¿no? Esto de alguna manera es una estrategia que se ha llevado a cabo en muchos países y que ha sido fructífera. Con respecto a las prácticas pedagógicas, las relaciones son complejas, nuevamente, pero lo que encontramos es que encontramos evidencia de que una adecuada articulación de distintas prácticas, no solo de una, ayudarían al desarrollo de la competencia científica. Y bueno, finalmente, transversal un poco a todo lo que se ha expuesto, es la importancia de los roles de género, muchas veces también asociados al sexo de los estudiantes en la perpetuación de diferencias en el acceso a oportunidades de aprendizaje, ¿no? Muchas veces en favor de los hombres. Y sí, eso sería. Ok, muchas gracias por esta presentación tan interesante. A todos los que están asistiendo, por favor, siéntanse libres de levantar la mano por alguna pregunta por audio o escribir una pregunta en el chat. Pueden hacer también preguntas vía Facebook y me las van a alcanzar acá en el chat, en el Zoom. Así que sería interesante tener las curiosidades que tenga el público. Imagino que muchos de los que están ahora escuchándonos son docentes y probablemente al ver estos resultados, como me pasó a mí, estamos también un poco sorprendidos y queremos más orientación de cómo mejorar nuestra práctica. Sí, por eso. Muy bien. Entonces, mientras llegan preguntas del público, me animo con una yo. Estoy particularmente interesado con las prácticas pedagógicas y este resultado sorprendente acerca de una relación negativa y que suponemos que es compleja entre la mayor práctica de indagación y el menor resultado en la prueba. Claro, como esto
es contraintuitivo. La indagación científica es quizás el ejemplo más paradigmático del enfoque constructivista, porque efectivamente el estudiante construye conocimiento mediante la indagación científica. Entonces es un ejemplo tan paradigmático de puesta en práctica del enfoque constructivista que tener una evidencia negativa contra él ocasiona resistencias. Y he sido testigo de algunas de esas resistencias muy fuertes. E incluso creo que el propio equipo acá está buscando explicaciones alternativas, ¿no? Quizás la indagación de los profesores está mal aplicada, quizás se ha hecho con demasiada frecuencia, con menos frecuencia sería mejor, o quizás la prueba ha evaluado mal las situaciones de indagación y entonces PISA estaría cometiendo un error. Pero en realidad la evidencia es bastante dura y no coincide únicamente PISA de diferentes países, sino otros estudios independientes. Entonces, para provocar la discusión, ¿no será que la teoría está mal? Si los hechos contradicen la predicción de ¿la teoría constructivista estará cometiendo errores? Los lanzo con esa atrevida pregunta que debemos formular. Gracias, Daniel. Bueno, en realidad son varias preguntas, ¿no? A ver, déjame... creo que podría cogerse desde acá. Sí, efectivamente, ahorita a nivel nacional y a nivel internacional, el enfoque basado en indagación es como el recomendado. Em, de hecho, lo que encontramos, o sea, nuestro estudio es acotado a los datos que nos brinda PISA, a la manera que tiene PISA de concebir y de recabar información, por ejemplo, a través de autorreportes de estudiantes, sobre, por ejemplo, la frecuencia, y eso ya de por sí entraña una serie de limitaciones, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible o es imposible em, reflejar en un estudio de investigación, sea cual sea la línea, y creo que el cuantitativo es probablemente aún más difícil, recabar la complejidad de los fenómenos que ocurren en el aula, ¿no? De alguna manera existe evidencia, por ejemplo, de que la indagación, y eso también retomando una de las cosas que decías, ¿no? Que la indagación cuando es diseñada, o sea, las prácticas indagatorias en el aula cuando son diseñadas por científicos o con docentes con un alto conocimiento y con amplia familiaridad con los preceptos de la ciencia, sí son favorables al desarrollo de la competencia científica. También hemos encontrado, por ejemplo, que darles de alguna manera los lineamientos a los estudiantes antes, tanto de, o sea, no en nuestros datos, pero sí en literatura, de cuáles son los contenidos que se van a ver, que se van a indagar, sobre los cuales se van a hacer, pero explicitarlos, o sea, darles un poquito masticadito de arranque para que luego ellos tengan como las bases sobre las cuales indagar, también es útil. Entonces, nosotros no podríamos decir que el constructivismo está mal, o que incluso que la indagación está mal. Lo que encontramos es que evidencia que apunta a que la indagación es más difícil de implementar. Y es más difícil por una serie de cuestiones, ¿no? Que un poco hemos tratado de mencionar en la exposición y que requieren cuestiones de conocimientos, de formación del docente, de conocimiento del docente, de regulación del estudiante y de clima del aula. Voy a enganchar esta interesante respuesta acerca de la dificultad de implementarla con una preocupación que veo en por lo menos dos de las preguntas que están formulando. Algunos con escepticismo ya no preguntan, sino declaran: sin laboratorios no podemos hacer indagación, ¿cómo vamos a motivar? Y más bien, pero en la intervención que nos ha dado Álvaro, no menciona la existencia de laboratorios o material, sino el conocimiento del profesor. ¿Qué reflexión tenemos allí? ¿Realmente no se puede hacer indagación cuando no tenemos laboratorio? Bueno, no sé si Wilmer y Said quieran complementar algo, solamente decir algo muy pequeño. También existe evidencia de que con cosas muy sencillas, con materiales muy sencillos, sin necesidad de tener un laboratorio muy sofisticado, se pueden probar una serie de principios científicos, ¿no? No soy un experto en temas físicos y todo esto, y no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo haber leído, y parte de las discusiones que hemos tenido, de que justamente no es necesaria mayor sofisticación para probar una serie de principios de la ciencia, ¿no? Son útiles, son muy útiles, y de hecho
de alguna manera contar con un laboratorio no solamente es contar con un laboratorio, sino eso va asociado a una serie de ventajas que tienen que ver también con ciertos capitales como socioeconómicos, como eh, sociales, y no es solamente laboratorio, ¿no? Pero yo y parte de la literatura también diría que se puede hacer, se puede enseñar ciencia sin necesidad de laboratorios muy sofisticados, en todo caso. Hay varias Complementando preguntas. con lo... Sí, Perdón, perdón, por favor, sí, adelante. quería, sí, complementando lo que menciona mi compañero Álvaro, por ejemplo, hay temas muy, experimentos muy fáciles de realizar en una aula. Puede ser, por ejemplo, en el tema de física, ¿no? Si tú quieres ver la elasticidad de un resorte, solamente necesitas un resorte y de repente una canica o algún objeto para el cual tú puedas ver el fenómeno. Pero comparto bastante con lo que mencionó mi compañero Álvaro, es cómo se está enseñando este enfoque. Si el docente tiene toda la capacidad para poder enseñar mediante este enfoque, cuáles son las capacidades que el docente mismo tiene que desarrollar para poder desarrollar este enfoque, y a la vez cómo el estudiante percibe este enfoque. Como también ya se mencionó, este, la prueba PISA en sus cuestionarios da un grupo de ítems que el estudiante responde a ellos, pero es la percepción de los estudiantes, el cual de una u otra manera de repente tiene un sesgo frente a lo que el docente está enseñando en clases. De repente eso le pueden llamar indagación, que el docente le diga ya, mueve esto, hace esto, y nada más, pero el estudiante no desarrolla el por qué está ocurriendo este fenómeno. Eso es lo que quería complementar. Interesante, y eso coincide con las observaciones de algunas personas. El chat ya se encendió y tenemos... Sí. ¿También puedo intervenir? Por favor, Sarita. Ya. Ajá, complementando lo que dijeron mi compañero Álvaro y Wilmer, no solo pues si tienes un buen laboratorio vas a poder hacer un buen profesor, no, también hay que tener el conocimiento. También en estas prácticas pedagógicas se vio que el tema disciplinario, como mencionó Álvaro, a veces pues hacer un laboratorio y todo eso, pero escapa de las manos el tema disciplinario que también afecta, ¿no? A todo lo que es esta de las enseñanzas. Ujú, a eso. Yo quisiera recoger de lo que han dicho que hay evidencia de la influencia del conocimiento disciplinar del docente que influye en la efectividad de la práctica docente, y no hay evidencia de la accesibilidad a materiales específicos que influya en la efectividad de la práctica docente. Entonces, realmente creo que debemos romper con el mito de que necesitas laboratorios, de que necesitas grandes equipos. Lo que necesitas es, en primer lugar, lo más importante es un profesor bien preparado. Por supuesto, para tenerlo necesitamos darles mucho apoyo y mucho seguimiento y darles algún grado de libertad profesional, intelectual a los profesores. Eso es ya a título personal. Pero quiero enfatizar la idea de la evidencia en favor de la preparación del docente y la ausencia de evidencia a favor de materiales específicos. Citó Wilmer una canica y un resorte, pero puede ser un vaso con agua, la semilla de un frijol, en fin. Ahora, hay una serie de preguntas sobre cómo se mide, si bien voy a resumir varias preguntas. ¿Cómo se mide el qué tanto se practica la indagación? Hay unas preguntas específicas que se hicieron. Es percepción del estudiante, pero no es simplemente una única pregunta. Hay una serie de definiciones. Y cómo se define la competencia científica, porque cómo la mide PISA. Entonces, estoy tratando de resumir varias preguntas, perdonen la confusión. Hay escepticismo y necesidad de comprender cómo han medido la competencia científica y cómo han medido la frecuencia o intensidad de la práctica de indagación científica. Ahí de repente, Wilmer, nos podrías dar algunos alcances sobre la medición de la competencia, y yo podría complementar con Sadit sobre el tema de las escalas. Ya. Como ya mencionamos,
PISA no, por ejemplo, para medir retroalimentación del estudiante por parte del docente, no es que se enfrente a un solo ítem, ¿no? Sino PISA eh, construye un grupo de ítems, un grupo de preguntas, con los cuales trata de medir en una medida continua eh, la percepción del estudiante con respecto a la retroalimentación. Imaginemos que puede ser una escala de 0 a 1000. Entonces, los estudiantes perciben ese, en un nivel la retroalimentación por el docente. Y PISA pone un marco, la teoría de los ítems que está utilizando para poder medir cada uno de estos constructos, no solamente retroalimentación. En las primeras diapositivas mostramos como alrededor de 20 y tanta, 25, 26 constructos que giran al desarrollo de la competencia científica y a la competencia científica en sí. Eh, mm, Álvaro, ¿querías agregar algo adicional a ello? Sí, un par de cosas nomás. Sobre la competencia científica, hay que, por ejemplo, distinguir, por ejemplo, cómo concibe PISA la competencia y la idea de competencia, con cómo, por ejemplo, puede medir pruebas como la ESE, pruebas nacionales, que tienen que ver más con logros de aprendizaje. PISA lo que hace es conceptualizar competencia matemática, competencia lectora, competencia científica, como conocimiento, pero también la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos específicos, en problemas específicos y situaciones específicas, y eso un poco se ve reflejado en cómo PISA aborda la evaluación. PISA no es como una serie de preguntas que se quedan en la opción múltiple para marcar y mide solamente el conocimiento o la suerte de repente darle Lo que PISA lo que hace es como simular muchas veces situaciones que implican una serie de pasos para justamente reproducir o simular, vale la redundancia, lo necesario para aplicar un conocimiento en una situación específica. Eso con respecto a la competencia. Y con respecto a, por ejemplo, cómo mide la indagación, que creo que es una de las preguntas que están ahorita más, más presentes en el chat, lo que hace PISA es, como mencionó Wilmer, para cada uno de los constructos, indagación es uno de ellos, realiza una serie de preguntas. Por ejemplo, para el caso de indagación, para hablar de un puntaje en indagación, que es un indicador numérico, cuantitativo, lo que se hace es utilizar, por ejemplo, 10 preguntas. Por ejemplo, los estudiantes tienen la oportunidad de explicar sus ideas. O, por ejemplo, los estudiantes tienen oportunidad de diseñar sus propios experimentos. Y se pone una escala de acuerdo y sobre esas respuestas, esas 10 preguntas por cada uno de los estudiantes, se construye un puntaje único. Entonces, no es, por ejemplo, que le preguntes al estudiante, ¿hay indagación o no hay indagación? Que sería una manera muy simple, tal vez, de aproximarse a la medición de algo tan complejo como una estrategia pedagógica, sino son una serie de preguntas que de alguna manera buscan capturar la complejidad. Ahora, un dato interesante, en función de también lo que se mencionó antes, es que se podría dividir la escala, o sea, este conjunto de preguntas, para medir indagación en dos conjuntos de preguntas. Por un lado están las preguntas que tienen que ver más con que están un poco más relacionadas a contenidos, a conocimientos, pero dentro del marco de indagación, que se asocian entre positiva y de forma neutra, y las preguntas que preguntan sobre prácticas puramente conductuales. Y lo que encontramos son las relaciones negativas, principalmente cuando se pregunta por la parte conceptual. Entonces, esto ya nos dice algo, ¿no? Un poco sumando a esta cuestión de la importancia del conocimiento y de los hechos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Como hay todavía varias preguntas orientadas a cómo se hizo este análisis, los invito a bajar el libro, donde está especificado con detalle, y una vez escuchado este webinar, resulta mucho más sencillo de leer. Está bien especificado todos los datos técnicos que nos han dado al detalle en el libro. Hay preguntas sobre recomendaciones pedagógicas o recomendaciones políticas. A nivel de UMC, su rol oficial es crear el análisis, pero como profesionales quizás tienen deseos de manifestar alguna recomendación a nivel pedagógico o a nivel político, si es que pueden hacerlo. ¿Ahí, de repente alguna? Bueno,
tendría una recomendación a nivel pedagógico, ¿no? Para los docentes de ciencia, como se aclaró, no es necesario tener el gran laboratorio para poder enseñar ciencia, sino con cosas cotidianas de la vida se puede enseñar, ¿no? Y, y seguir el seguimiento. Correcto. Hay algo de escepticismo porque estamos hablando de resultados de 2015 y creo que es justificado, pero pienso que hay de todas maneras, los análisis de los factores que intervienen son pertinentes hoy. Los números absolutos van a cambiar, pero las tendencias y la influencia de un factor sobre otro, no hay razón para pensar que hayan cambiado. Bien. O sea, tal vez un poco, solamente para señalar, añadir a lo que mencionó ahí, sobre la importancia de los aspectos cotidianos y un poco enlazarlo con el tema motivacional, ¿no? El tema de hacer atractiva la ciencia, el reto que tiene la escuela de no solamente enseñar hechos y datos, sino también de poder articular la ciencia con el día a día, ¿no? Creo que ese es uno de los principales retos que se tienen, no solamente para desarrollar la competencia, sino también para lo que conversábamos un poco también, Daniel, en algún momento, esto de eh, el dióxido de cloro y las pseudociencias, y que la competencia científica pueda servir también para tomar decisiones en el día a día y en la vida pública, ¿no? Adicional a ello, también la parte que Sadit expuso sobre cuánto está el estudiante motivado a poder involucrarse, a estudiar una carrera de ciencias o una carrera de tecnología, también nos habla de ese sesgo que tiene el estudiante de poder involucrarse, y con mayor frecuencia en las mujeres. Entonces, creo que también es importante, fuera del conocimiento que tú le brindes al estudiante, cuánto motivas al estudiante a poder desarrollar las capacidades en ciencia. Porque lo refleja PISA, que no solamente el tener conocimientos altos, es decir, rendir una prueba y tener un buen puntaje, te ayuda para poder futuramente involucrarte en cosas científicas. Entonces, creo que es un conjunto de cosas lo que se tiene que desarrollar para que el estudiante tenga un apego a la ciencia. Muy interesante y también sobresaliente los resultados de género, cómo salieron tan desiguales en actividades, conocimiento y retroalimentación. Adif, por favor. Sí, y también pues y estas cifras que tenemos ahora en pregrado, que el 22.5 nomás estudia y el 6.1 en posgrado, cambien, ¿no? Porque esto lo que es ciencia también nos va a ayudar para el desarrollo de nuestra sociedad. No puedo estar más de acuerdo con ello. Somos muy pocos los científicos. Sí. Bueno, se nos quedan muchas preguntas y muchas personas que desean participar de la discusión, cosa que es un muy buen síntoma. Muchísimas gracias por un excelente análisis tan interesante y la apertura a discutirlo.